Muchas innovaciones mecánicas del siglo XX hoy ya han alcanzado el estatus de inmortalidad. Y en el mundo de las armas de fuego existe un diseño muy particular que no solo definió una era, sino que se convirtió en el estándar absoluto contra el que todas las demás armas de su tipo serían medidas durante décadas. Diseñada por el armero e inventor estadounidense John Moses Browning y adoptada por el ejército de aquel país en 1911, la pistola Colt 1911 ha estado inmersa en la acción de las trincheras del Somme, las playas de Normandía, las junglas de Vietnam y las duras arenas de Irak y Afganistán, saliendo avante en todos estos y más conflictos gracias a sus excelentes potencia y fiabilidad. Por supuesto, más de un siglo de servicio ininterrumpido no pasa en vano, y cuando un arma ha estado tanto tiempo en manos de soldados, policías, deportistas, civiles y actores de Hollywood, la línea entre la realidad histórica y el mito popular comienza a borrarse. Y es aquí donde entro yo para ayudarte a distinguir la verdad de la leyenda urbana. Bienvenido a la Armería. Hoy te invito a acompañarme para analizar a fondo la ingeniería, registros históricos y la balística del cartucho de la legendaria Colt 1911, y así desmentir 7 de los mitos más prevalentes sobre esta icónica arma. Recuerda que la realidad es mucho más fascinante que la ficción. Quédate conmigo, porque esto apenas comienza. Mito número 1. El calibre 45 ACP derriba a cualquiera de un solo disparo. Comencemos con el mito más sagrado e intocable para los defensores de la Colt 1911 y su cartucho original y el más común. Se trata de la casi mística potencia y el poder de parada que con gran frecuencia se le atribuyen al calibre 45 ACP, que si bien es excelente, la cultura popular se ha encargado de mitificarlo hasta un nivel a veces exagerado. Así pues, incontables videos, artículos y anécdotas en internet nos han vendido la idea, a través de las décadas, de que sin importar dónde impacte el proyectil de este cartucho, su masa siempre arrojará al enemigo hacia atrás, deteniéndolo en seco. Sin embargo, la física y la medicina forense dictan una realidad muy diferente. Sí, es absolutamente innegable que el 45 ACP es un cartucho imponente, que contiene un proyectil grande y pesado, generalmente de 230 granos, y que crea canales de herida más anchos en comparación con calibres menores, lo que le confiere una gran letalidad. Todo eso es cierto. El 45 ACP no se anda con tonterías ni con medias tintas. Sin embargo, en balística de armas cortas debes saber que, contrario a lo que podrías ver en series, videojuegos y películas, ninguna munición comercial posee la energía suficiente para incapacitar instantáneamente a un ser humano sin importar en qué parte del cuerpo impacte la bala. De hecho, estudios exhaustivos del FBI y diversos reportes médicos de combate han demostrado consistentemente que la incapacitación inmediata de un atacante con el cartucho 45 ACP ocurre solo bajo dos circunstancias: la destrucción del sistema nervioso central, es decir, cerebro o columna vertebral, o bien una pérdida masiva e instantánea de presión sanguínea. Por lo tanto, un solo disparo mal colocado de 45 ACP puede no detener a una amenaza drogada o con altos niveles de adrenalina, al mismo tiempo que un disparo preciso de un calibre teóricamente inferior, como el 9 mm, el 380 ACP o hasta el 25 ACP, sí puede neutralizar el peligro de inmediato. La colocación del disparo siempre reinará sobre el tamaño de la bala. Mito número 2. La Colt 1911 es un arma inherentemente insegura porque se porta amartillada. Para los ojos no entrenados, ver una pistola dentro de su funda con el martillo completamente echado hacia atrás podría evocar una sensación de peligro inminente. El cine, sobre todo, es uno de los principales culpables de haber reforzado esta percepción al mostrar a sus personajes siempre amartillando manualmente su pistola solo cuando están a punto de disparar.
aparentemente portándola en todo momento desamartillada hasta que se presenta una emergencia. Sin embargo, en el argot táctico, la acción de portar una pistola con el martillo accionado y listo se conoce como condición 1, es decir, con el arma completamente cargada o abastecida, un cartucho en la recámara, el martillo echado hacia atrás y solo el seguro manual previniendo que ésta se descargue de forma accidental. Y, en realidad, la 1911 fue diseñada desde el principio para portarse precisamente de esta manera, de la mano de la redundancia de sus dos seguros originales, o de los 3 incluidos en los modelos más recientes. Primero, tenemos el seguro manual de pulgar, ubicado en la parte trasera del frame o pistolín, y que bloquea mecánicamente al fiador del arma, es decir, a la pieza que retiene inmóvil en su lugar, al mecanismo percutor. Segundo, está el icónico seguro de empuñadura, que si no se está presionando firme y deliberadamente por la mano del usuario, bloquea al gatillo o disparador y le impide moverse, evitando así la mayoría de los disparos accidentales que podrían provocarse si el arma cayera o se enredara en la ropa del portador. Y finalmente, está el seguro del percutor, que incorporan las versiones más nuevas de la serie 80, mismo que impide que la aguja percutora se mueva hacia adelante y haga contacto con el fulminante del cartucho, a menos que el disparador del arma esté presionado hasta el final de su recorrido. Por todo esto, para un usuario experimentado, que reconoce las reglas de seguridad que deben seguirse con un arma de fuego, y tiene amplia experiencia con una pistola Colt 1911, portar esta arma en condición 1 es una acción 100% segura. Mito número 3. La Colt 1911 nunca se traba y es 100% confiable en cualquier situación. En el polo opuesto de los detractores están los puristas que afirman que la 1911 es una máquina perfecta e infalible que jamás se detiene, atribuyéndole una confiabilidad casi divina en entornos hostiles y muchas veces incluso a falta de su debido mantenimiento. La verdad histórica es que la 1911 original de especificación militar, o GI Spec, era sumamente confiable, pero porque fue construida bajo un paradigma totalmente diferente al moderno. Las especificaciones militares originales demandaban tolerancias muy holgadas entre los componentes de esta arma, permitiéndoles bailar un poco entre sí, es decir, no teniéndolos perfectamente ajustados sin dejar espacio entre ellos. Estas permisivas tolerancias tenían por objetivo que, si ingresaba arena, lodo o ceniza del campo de batalla al interior de la pistola, las piezas de esta tendrían espacio suficiente para seguir operando, dándole así a la 1911 una legendaria reputación de confiabilidad, aún en brutales condiciones de uso militar. Sin embargo, con el paso de las décadas, el enfoque y las prioridades del mercado civil al que esta pistola va dirigida han cambiado de forma radical. Y así, actualmente varias de las más icónicas 1911 de marcas comerciales se fabrican hoy con tolerancias microscópicas y ultra ajustadas, para maximizar su precisión en el polígono de tiro y en competencias deportivas. El problema con esto, sin embargo, es que un ajuste tan milimétrico significa que una pequeña cantidad de suciedad o la falta de lubricación constante pueden ocasionar un fallo mecánico donde antes existía fiabilidad pura, intercambiando así la mejoría en precisión de las más modernas 1911 por una exigencia de cuidado más demandante. Ahora bien, otro factor crucial es la munición que decidas usar con tu pistola. Pues mientras que John Browning diseñó a la 1911 específicamente para uso con proyectiles encamisados de punta redonda, en la actualidad es muy común disparar con ella ojivas de punta plana o hueca para labores defensivas. Y no, aunque esto en teoría no debe afectar a la confiabilidad de la pistola, la realidad es que el perfil plano o recortado de un proyectil así puede tropezar y atascarse en la rampa de alimentación de una 1911 si esta no ha sido ajustada correctamente.
Mito número 4. La Colt 1911 es el mejor diseño de pistola que existe y no ha cambiado en nada. Para muchos entusiastas, modificar o criticar a la plataforma 1911 es casi un sacrilegio. De hecho, existe la narrativa de que el diseño de esta pistola alcanzó la perfección absoluta en 1911 y que cualquier cambio posterior ha sido completamente innecesario. Nada más que un extra para satisfacer la curiosidad de armeros e ingenieros aburridos. Sin embargo, evaluar esta arma bajo las demandas operacionales de las Fuerzas Armadas y Policiales contemporáneas revela por qué el mundo continúa avanzando en la evolución de las armas cortas, y dejó de lado a la 1911 en su mayoría para adoptar alternativas como Glock, Beretta o CZ. Y sí, como seguramente ya lo sabes, el talón de Aquiles de la 1911 en pleno siglo XXI se resume en dos palabras: peso y capacidad. Pues mientras que una 1911 estándar de acero pesa vacía más de 1 kilogramo, una Glock 17 pesa solo 710 gramos. Y mientras que la 1911 en su diseño original puede alojar apenas 7 u 8 cartuchos en cargador monohilera, la Glock 17 cuenta en su interior con nada menos que 17 tiros. Así que, aunque es cierto que el acero de una Colt siempre será más sólido y más durable, la realidad es que el polímero de una Glock, una Beretta, una Valta o una CZ modernas cumplen con una función muy similar, pero con una drástica reducción en peso. Lo que para un oficial que debe cargar con una u otra de estas armas en el cinturón durante todo el día, hace una gran diferencia. Ahora bien, si a esto le agregas una capacidad de munición de más del doble, la decisión entre una y otra plataforma para uso práctico diario se vuelve aún más clara. Pues como todos lo sabemos, en un enfrentamiento moderno, el volumen de fuego y la ligereza de armamento son ventajas tácticas insustituibles. Mito número 5. El retroceso de la Colt 1911 es inmanejable para la mayoría de las personas. Un mito que ciertamente puede terminar por ahuyentar a los tiradores novatos es la idea de que disparar una 1911 es una experiencia dolorosa o violenta, debido, claro, al clásico calibre 45 de esta pistola, famoso por patear más fuerte que un 9 mm. Así pues, muchas personas asumen que, debido a que el proyectil es grande, el retroceso claramente debe ser inmanejable e imposible de controlar para tiradores de complexión pequeña, delgada, sin fuerza, sin experiencia o de avanzada edad. Y sí, aunque es cierto que la patada de una Colt 1911 es rigorosa, por decirlo menos, la realidad es que aún así nada tiene que ver con el retroceso de una pistola 10 mm auto o un revólver 44 Magnum. Y de hecho, no está demasiado alejado de aquel de una 40 Smith & Wesson. Por lo que el creer que puede terminarte partiendo la muñeca es un tanto irreal. Ahora bien, no estoy diciendo que esta pistola sea un juego de niños para controlar, ni que no debas ejercer precaución alguna al intentar hacer tus primeros disparos con ella. Pero la excelente potencia de su cartucho tampoco es razón para privarte de la experiencia por puro miedo. De hecho, aquí es donde el peso de la 1911, que criticamos hace un momento, se convierte en su mayor aliado, pues al ser un arma pesada fabricada toda de acero, esta masa actúa como un amortiguador natural contra la energía del disparo, confiriéndole así un retroceso más manejable que aquel, por ejemplo, de una Glock del mismo calibre. Además, la balística del cartucho 45 ACP le confiere una deflagración de baja presión y una velocidad de vuelo subsónica, lo que se traduce en una patada que se siente más como un empujón firme, lineal y progresivo hacia la palma de la mano, más que el retroceso seco, rápido y picante de un calibre 40 Smith & Wesson o de un 9 mm más P de alta presión en una pistola ligera de polímero. Entonces, dadas todas estas razones, con la técnica de empuñe adecuada,
y con la confianza que debe darte el no tenerle miedo a su retroceso, una 1911 puede convertirse para ti en una de las plataformas más nobles y placenteras de disparar. Mito número 6. La Colt 1911 es un arma obsoleta que ya nadie usa. Es un hecho histórico que en 1985 el ejército de los Estados Unidos retiró oficialmente a la Colt 1911 como su arma de dotación reglamentaria, reemplazándola por la Beretta M9 de calibre 9 mm Parabellum. Esto, para muchos analistas de sillón, fue prácticamente el acta de defunción de la plataforma, que terminaría catalogándola como una pieza de museo relegada al pasado, debido no solo a su bastante limitada capacidad de munición, sino también a su diseño de, para entonces, más de 70 años de antigüedad. Sin embargo, esta precipitada conclusión ignora el muy importante hecho de que varias unidades de élite mundiales, como la Delta Force, el MEUSOC de los Marines estadounidenses, el HRT del FBI y numerosos equipos SWAT, aún cuentan en sus inventarios y utilizan activamente diversas variantes de la 1911, lo cual nos cuenta una historia radicalmente distinta a aquella que asegura que esta pistola hoy está muerta en uso policial y militar. De hecho, esta plataforma jamás murió, sino que simplemente evolucionó, favorecida durante décadas entre las antes mencionadas fuerzas especiales y algunas otras, debido a una característica inigualable: la excelente calidad de su gatillo o disparador de acción sencilla, que le confiere una precisión quirúrgica a una alta velocidad de disparo, algo que simplemente ninguna Glock, por ejemplo, puede igualar. Hoy en día, esta evolución ha dado paso a las pistolas tipo 2011, que mantienen la gran belleza, la excelente ergonomía y el incomparable sistema de disparo de John Browning, pero adaptadas con armazones modernos y cargadores de buena capacidad en arreglos de doble hilera. Por lo tanto, decir que el legendario diseño de la Colt 1911 está obsoleto es ignorar por completo que esta pistola no solo sigue siendo utilizada con gran entusiasmo en los más altos niveles policiales y militares, sino también que hoy en día es una de las competidoras más exitosas en los campeonatos mundiales de tiro práctico e IPSC. Mito número 7. Cualquier pieza de cualquier 1911 le queda a otra 1911. Finalmente, entramos al mito mecánico de la modularidad universal. Verás, en la era de las pistolas modernas de polímero, los usuarios de estas se han acostumbrado al concepto drop-in, es decir, comprar una pieza de repuesto en internet, instalarla tú mismo en casa y dejar al arma funcionando a la perfección. Debido entonces a esta nueva normalidad en el uso y ajuste de armas cortas, muchos asumen equivocadamente que, como la patente de la 1911 es libre y decenas de fábricas producen el modelo, todas las partes deberían ser perfectamente intercambiables entre pistolas, sin modificaciones de por medio. Sin embargo, hacer esto en una 1911 no solo puede causar fallos de funcionamiento, sino que puede ser sumamente peligroso si, en un caso extremo, lleva a que tu arma sufra una falla catastrófica. Debes tener siempre en cuenta que la 1911 es un diseño que proviene de la era de la manufactura industrial clásica en época de guerra, donde cientos de miles de ejemplares de ella se fabricaban bajo las mismas especificaciones. Pero esa realidad ya quedó atrás hace muchas décadas para esta arma. Hoy en día, todas las marcas que fabrican a la 1911 lo hacen bajo sus propios planos y estándares, desde las opciones más económicas hasta las firmas de diseñador de miles de dólares. Y esto causa que casi todas las refacciones internas más importantes, como el martillo, el fiador, el seguro o el mecanismo de disparo, entre otras, requieran ser ajustadas, limadas y pulidas a mano por un armero calificado. Y pues sí, todo esto significa que la pieza de una Kimber casi seguro no funcionará correctamente en una Staccato.
o la de una Springfield en una Taran Tactical, o la de una Browning en una STI, por lo que deberás conseguir la refacción apropiada para la marca y modelo específico que utilices, sin importar que todas ellas sigan la misma patente de hace más de 100 años. Después de todo, la 1911 no es un moderno rompecabezas de plástico, sino una fina pieza de ingeniería mecánica de precisión, cuyos cientos de variantes exigen un ajuste artesanal. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.